Sean todos bienvenidos a nuestro primer encuentro, que el Señor los cuide y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de vosotros. En esta primera ocasión, tendré la oportunidad de narrar de forma resumida la vida de Cristo Jesús, desde su nacimiento hasta su futura muerte. Sin más que agregar, comencemos. Jesús de Nazaret fue un predicador judío del siglo I, reconocido por muchos como un simple profeta martirizado, pero para el cristiano promedio, es el Cristo. Concebido de una virgen llamada María y descendiente del rey David, nació entre el 7 y el 4 a.C. en un humilde pesebre de Belén, entre el frío de la noche y el ganado. Aproximadamente 2 días después de su nacimiento, José, padre terrenal de Jesús, María y un pequeño Mesías, tuvieron que huir a Egipto gracias a una orden del rey Herodes, quien, alertado por el nacimiento de un supuesto rey de los judíos, mandó a matar a todos los niños recién nacidos de Belén. Según la tradición cristiana y algunos textos apócrifos, la Sagrada Familia se ocultó en el Bajo y el Alto Egipto, donde se quedaron 6 meses hasta la muerte de Herodes. Tiempo después, volvieron a la tierra de Israel, donde viajaron hasta la región de Galilea, y vivieron finalmente en Nazaret. A la edad de 30 años, Jesús fue bautizado por su primo, Juan el Bautista, en el río Jordán. En ese mismo momento, cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron y bajó de ellos el Espíritu de Dios en forma de paloma blanca, la cual se posó en su hombro. De repente, una voz se escuchó desde el cielo abierto que dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este fue el punto de partida de la misión de Jesús, la cual le fue encomendada por el Padre. Más adelante, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el maligno. Después de 40 días de ayuno, Jesús tuvo hambre. Frente a él, Satanás se presentó diciendo: «Si en verdad eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús, carcomido por el hambre, pero tan firme como una vara de hierro, respondió: «Escrito está, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Satanás se vio frustrado ante la firmeza y la convicción de Jesús, por lo que lo intentó de nuevo. Él lo llevó hasta el pináculo del templo de la santa ciudad y le dijo: «Si de verdad eres tú el Hijo de Dios, tírate desde aquí arriba. Escrito está, Dios enviará a sus ángeles para que te sostengan y no tropieces con piedra alguna». Jesús, sabiendo que querían engañarlo usando la sagrada palabra en su contra, respondió: «También escrito está, no tentarás al Señor tu Dios». El padre de la mentira una vez más falló. Tercamente, decidió intentarlo una vez más. Esta vez decidió llevar a Jesús a un monte muy alto. Se paró frente a él, y, a la lejanía, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: «Póstrate con rostro a tierra ante mí, adórame, y te concederé todos los reinos del mundo porque míos son». Pero Jesús, mirando al horizonte, apartó la mirada del mundo y fijó sus ojos en el cielo. Tomó aire y tajantemente respondió: «Vete de aquí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y servirás». Entonces el diablo, con la sangre hirviendo, se rindió ante el Verbo hecho carne y se esfumó del lugar. La prueba había terminado. A lo largo del tiempo que duró su ministerio, que se estima que duró de 2 a 3 años, predicó y enseñó como rabino en algunas zonas puntuales de Asia Occidental, lo que hoy llamaríamos Oriente Occidental. Fue perseguido por atribuirse un título divino, algo que, a los ojos de ciertas personas, resultaban en una herejía debido a lo que implicaban sus palabras. En varias ocasiones fue confrontado e interrogado por los fariseos y maestros de la ley religiosa de su época, declarándolo como un falso profeta por sus impactantes declaraciones. A pesar de esto, Jesús nunca estuvo en contra de estas personas, sino de sus prácticas, del ejemplo que daban y de la hipocresía que ellos manejaban. Dentro de su grupo cercano, se encontraban los 12 apóstoles. Sus nombres eran Pedro, Andrés, Santiago el Mayor, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo,
Santiago el Menor, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Hombres comunes reclutados en primera instancia como discípulos para mucho tiempo después, y según la tradición cristiana, llevar el Evangelio a distintas regiones del Imperio Romano. Según las reconstrucciones históricas más confiables, una noche, el 2 de abril del 33 después de Cristo, Jesús fue traicionado por Judas Iscariote. 30 monedas de plata fue lo que pidió para revelar su ubicación y arrestarlo en el Monte de los Olivos. En la mañana de un 3 de abril, Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea, condenó a Jesús al azote y muerte, cediendo a la presión ejercida por los líderes religiosos y la multitud reunida. Aquel, quien en un momento se declaró el Mesías, murió crucificado aproximadamente a los 33 años en un monte conocido como Gólgota, a la vista de todos, inmediatamente afuera de las murallas de Jerusalén, dejando un sabor amargo en los que habían confiado en su mensaje, llenando de incertidumbre a quienes habían dejado todo por seguirlo. Al tercer día después de la crucifixión de Jesús, mientras aún se despejaba la oscuridad del cielo con un amanecido color naranja, María de Magdalena, la única discípula mujer del grupo, fue a dejar especias preparadas a la tumba de Jesús. Mientras llegaba, ésta se quedó perpleja al ver que, la piedra que tapaba la puerta del sepulcro, había sido movida a un costado. Ella inmediatamente corrió y se metió dentro, buscando con la mirada el cuerpo de su rabino. Al no encontrarlo, ella caminó tensa fuera del sepulcro, y, al salir, se encontró con un hombre cuyos vestidos eran tan blancos que parecían brillar. El hombre se acercó a ella pasivamente y le dijo: ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, él ha resucitado. Hagan memorias de lo que les dijo en Galilea. El Hijo del Hombre debía ser traicionado, entregado en manos de pecadores y crucificado, pero al tercer día él resucitaría. Estas mismas palabras fueron las que María predicó hacia los discípulos, los cuales no podían creerlo. Muchos de ellos afirmaron que era una tontería. Mas sin embargo, mientras todos dudaban, otros 2 discípulos de Jesús entraron a la casa donde estaban reunidos, los cuales hablaron lo mismo que María debido a que ellos se encontraron con Jesús en el camino, mientras iban a Emaús. Entre el caos y las voces que abundaban la casa, en medio de ellos Jesús se apareció a sus discípulos. Ahora todos podían verlo, aunque unos pocos seguían perplejos. Mientras algunos buscaban respuestas lógicas, otros le daban de comer a Jesús para verificar si estaba vivo. Sin importar cuál fuera la duda, todos habían llegado a una sola conclusión. Jesús de Nazaret había resucitado sobrenaturalmente de entre los muertos, no como un simple fantasma, sino con un cuerpo tangible. Seguido de esto, Jesús encomendó a sus ahora apóstoles a predicar el Evangelio junto con el mensaje de: hay perdón de pecados a todos aquellos que se arrepientan. Su mensaje no era uno suave y complaciente, llamaba fuertemente al arrepentimiento mientras ofrecía perdón, declarando a su paso: el reino de Dios se ha acercado, mientras hacía múltiples milagros allá a donde iba, mirando con compasión a las multitudes y buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En términos más específicos, Jesús podría llamarse un revolucionario que buscaba un cambio de conciencia en la sociedad. Independientemente de si crees en sus palabras o no, de si crees que Él resucitó de los muertos o no, pocos personajes han marcado la historia como lo hizo Jesús. Han pasado casi 2000 años y la gente sigue buscando una respuesta para aquella misma pregunta que Él les hizo a sus discípulos tiempo atrás. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?